Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a una emisión más de La Llave Maestra. Hoy nuestros invitados hablarán sobre las relaciones laborales en la nueva modalidad. Los invitamos a permanecer con sus micrófonos y cámaras desactivados para una mejor comunicación. Asimismo, los invitamos a participar enviando sus preguntas por medio del chat. Agradecemos a nuestro patrocinador ESAR, especialista en la administración del recurso, por acompañarnos el día de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de La Llave Maestra, para lo cual tenemos invitados a Juan Carlos López Reyes, psicólogo especialista en materia laboral. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Gracias y bienvenido, Juan Carlos. A Emanuel Martínez Mejía, doctor en psicólogo Muchísimas social y gracias. organizacional. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias. Y Arturo Tinajero Caballero, especialista en Derecho Laboral, quien ya ha sido un compañero frecuente en estas mesas de análisis y trabajo. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Muy amable, gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Un gusto, doctor Emanuel, Juan Carlos. Gracias, Iván, nuevamente. Que Dios les guarde. Arturo, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a entrarle de lleno a este tema tan peculiar y tan novedoso que hoy tenemos como resultado de esta pandemia, aunque ya en otras partes pues, del mundo ya se venía utilizando, ya empresas mexicanas lo venían haciendo. Yo creo que hay muchas empresas desde los cambios de gobierno, los cambios de la ley federal del trabajo, que empezaron con estas modalidades, ¿no? A dejar oficinas, a contratar estos esquemas de WeWork, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a entrarle de lleno. Y el tema es la nueva modalidad de las relaciones laborales, presencial, home office, híbrido y reclutamiento. ¿Tenemos fundamentos de soporte legal, Arturo, para estos nuevos temas? Gracias, Iván. Muy buenos días. Mira, si tú me lo permites, primero tendríamos que hacer un distingo. La Ley Federal del Trabajo contempla del artículo 311 al 320 lo que es el trabajo a domicilio, que no estaba contemplado el teletrabajo. El trabajo a domicilio, para explicarlo de una manera llana, sería como las personas que trabajan a destajo y les llevan los cortes y ellos cosen en su casa, ayudados por él o por su familia. Eso sería el trabajo a domicilio. Sin embargo, en la década de los 70, con la crisis petrolera, por eso es teletrabajo, porque antes no había computadoras, hablábamos de televisión, se ve la posibilidad de que algunos trabajadores laboren desde sus domicilios o donde quieran y no tengan que trasladarse a las empresas. Y esto estaba previsto, sin embargo, no está regulado plenamente en la Ley Federal del Trabajo. El 21 de julio de este año, en la Cámara de Diputados, se estableció en comisiones, se determinó modificar este artículo 311, estableciendo lo que es propiamente el teletrabajo. Y lo determinaron así, como la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo y utilizando las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleador. Así lo definió. El 23 de este mismo mes y año, ya los patrones empiezan a decir, oye, espérate, esto es ambiguo y genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque en el teletrabajo, a diferencia del trabajo en el domicilio, se agregan algo que se llaman TICs, que es la tecnología de la información y la comunicación. Sin embargo, el home office se requiere ahorita, o salió a la luz por las necesidades que tenemos las empresas y los empleadores y trabajadores de seguir laborando sin necesidad de trasladarnos por el riesgo que conlleva la pandemia. Está regulado de cierta manera, solo se requieren los requisitos esenciales de la relación laboral. 2. Subordinación a cambio de una retribución. Esta es la teoría relacionista de Mario de la Cueva y está plasmada en el artículo 20. Si yo estoy bajo tus órdenes y tú me pagas, hay relación laboral. Fin de discusión, independientemente del nombre que le den. No necesitábamos darle vuelta a tantas cosas. Okay. ¿Sí? Pero sí está regulado. Muchas gracias, Arturo. Juan Carlos, ¿cómo debemos entender esta nueva realidad?
¿Qué tal, Iván? Sí, la verdad es que es una realidad en la que no estábamos, ni siquiera la teníamos en mente y mucho menos tan próximo, ¿no? Yo creo que ahorita el tema laboral que nos aqueja mucho es todas las complicaciones que hemos tenido para desempeñarnos de manera efectiva, ¿no? Pero yo creo que esta nueva normalidad la tenemos que ver como un reto, como una oportunidad también para hacer cosas que a lo mejor no hacíamos o no podíamos, ¿no? La mejor manera que nos da la pandemia, pues es a lo mejor estar en casa con nuestra familia. Hay gente que, pues, que trabajaba, se iba en la oscuridad y regresaba en la oscuridad y veía a su familia ya dormida. Entonces, nos da la oportunidad de aprovechar a nuestra familia, de disfrutar nuestra casa, la armonía, de cuidarnos, pero sobre todo también de saber que las cosas han cambiado y que nos espera un reto y un nuevo mundo, ¿no? Sí, ok, gracias Juan Carlos. Emanuel, como dijo Juan Carlos y como lo que está diciendo Arturo, pues de la noche a la mañana se cambió el chip, ¿no? No tuvimos un tema de preparación. ¿Qué efecto psicosocial tiene esto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas. Los aspectos psicosociales son relevantes porque nos hablan de la interacción que llega a existir entre los elementos individuales y los elementos ambientales, en particular los sociales, de tal forma que al cambiar la realidad social por una amenaza sanitaria, por cambiar la realidad social al estar confinados, los que podemos hacerlo, otros, ya había mencionado Juan Carlos, que podemos estar en casa con la familia. Otros de los aspectos económicos esenciales siguieron saliendo a la calle, con lo que eso implicaba de riesgo. Pero también hay que señalar que mucha de la realidad social, en particular voy a hablar de México, es que no necesariamente estamos hablando de dinámicas familiares funcionales, e incluso podemos llegar a tocar el tema de violencia familiar, de violencia de género, eh, además de las propias condiciones en las que se está en casa, que si ya de por sí pueden ser no necesariamente las mejores condiciones para una dinámica familiar, menos lo serán para una condición de trabajo. Así que todos estos elementos van a estar interactuando, lo que lo hace un fenómeno psicosocial muy complejo que es necesario tomar con la debida seriedad, cautela, para poder tomar en cuenta los elementos principales que mencionaba ya el doctor Arturo, que es la legislación, ya que hay que considerar todos estos elementos de condiciones de trabajo, elementos de riesgos laborales en general y en particular de los riesgos psicosociales que pues está de manera incipiente comenzando en México y que muchas empresas, muchos trabajadores y la sociedad en general pues los tenemos pues muy poco familiarizados, ¿no? Sí, ok. Muchas gracias, Emanuel. Arturo, ¿cómo? Ahorita ya dijiste que efectivamente hay una relación laboral, ¿no? Te pago un sueldo, me prestas desempeñas algunas funciones, somos empleado y patrón. ¿Cómo regular esta relación bajo esta nueva modalidad en el tema de, antes checábamos entradas, checábamos salidas, de hecho, por ejemplo, el seguro social va a cambiar su forma de integrarte el salario, las horas extras, porque de entrada, pues, como ya vimos el anuncio de la vacuna, llegará en el primer trimestre del próximo año. Entonces, cuando menos nos faltan 6 meses, 10 meses con esta nueva realidad y finalmente, quién sabe si nos regresemos a lo anterior, ¿no? Gracias, Iván. Mira, aquí hay un pequeño problemita. Yo creo que horas extras no nos van a pagar. Pero aquí, sí, ¿para qué mentimos? Pero aquí se está dando un fenómeno que es un severo problema. Algo que nunca, un término nuevo que se llama esclavitud digital. Esto es, en una escuela
pones a una coordinadora a que esté contestando a los padres de familia para esta nueva actividad y tiene que estar las 24 horas del día contestando o al pendiente de ese teléfono. Esto se hace que se pierda lo que Juan Carlos López comentaba, lo que el maestro comentaba. Se rompe este vínculo familiar, con el trabajador. Al final del día, si bien es cierto, no estoy presente en la empresa, sigo prestando los servicios para la empresa. Esta es una condición. Sigo estando a disposición del patrón. Esa es la esencia, que yo esté a disposición del patrón, ¿sí? Eso es lo que importa. Y por último, hay otra cosa que tampoco se han vislumbrado y me han preguntado mucho. Y existen riesgos de trabajo. Sí. Si estoy en mi domicilio, riesgos de trabajo es el menoscabo que sufre la persona en su persona por el desempeño de sus labores. Esto es, si yo sufro o bien una enfermedad profesional. Si yo sufro un accidente de trabajo o una enfermedad profesional producto de mi trabajo, tengo el IMSS, me va a pagar una incapacidad al 100% a partir del primer día. Sí. Pero si es una enfermedad general, es a partir del cuarto día al 60% del salario base de cotización. Sin embargo, si estoy en mi casa, aquí yo tengo que demostrar que tuve relación causa-efecto con el medio ambiente laboral estando a disposición del patrón en ese instante. Esa es la condición. Es muy complicado para los trabajadores. Sí, podríamos decir que con esto que tú nos platicas, Arturo, estaríamos eliminando el riesgo de trabajo, ¿no? Porque vale de la cocina a la sala, ¿no? O sea, y me lesioné. Exacto. Y con esto bajarían, por una parte, las primas por riesgo de trabajo para las empresas. Esto sería fabuloso. Sí. Sin embargo, para los trabajadores resulta ser muy complicado. Sí, gracias, Arturo. No, Juan Carlos, este tema de la norma 35, super novedad para principios de este año, la Organización Internacional del Trabajo nos la sugiere, cambios en el TECMEC para el tema laboral, y de repente llega esto. ¿Qué podemos sugerir a las empresas? Hay que poner una persona que esté hablando con los trabajadores a distancia para los riesgos psicológicos. Imagina que todos estábamos listos y preparados para implementar la norma y llega la pandemia, ¿no? Cambia todo. La verdad es que la NOM 035-2018 se encarga de analizar, identificar y revisar los riesgos psicosociales, pero también de promover un ambiente de trabajo sano, ¿no? ¿Cuál ambiente de trabajo si todos estamos en casa, no? Entonces, las técnicas y los modelos que se diseñaron para poder anivelar esos riesgos psicosociales o disminuir la tasa de los riesgos y elevar el clima organizacional, pues ya no van a funcionar porque ya no está el equipo de trabajo en la oficina, ¿no? Lo que sí se recomienda es que, evidentemente, una vez retomando las actividades, se vuelva a aplicar, pero no dejarlo, no es una pausa. Es un proceso que se tiene que adecuar a la nueva normalidad y a quienes estamos en casa, a quienes les toca ir, porque, por ejemplo, hay empresas en las que están el 30% operando y el otro 70% está en su domicilio, las personas de riesgo, las personas embarazadas, etcétera, ¿no? Pero la recomendación es seguir con esto, pero no dejarlo y no es una pausa. Tratar de tener una relación con el trabajador. Como lo decían, no hay una regulación de operación. O sea, sí hay una regulación legal, pero no una regulación de operación. ¿Por qué? Porque sí es cierto. Estamos 24/7 al pendiente del teléfono y del correo, y si ya te pidieron algo, pues tienes la obligación de mandarlo a lo mejor porque mañana se te va a pasar un día más, etcétera. Entonces, no hay un cuidado, como ya lo decía el compañero anteriormente. Somos esclavos digitales. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo al pendiente de la computadora, del teléfono, y cambia nuestra naturaleza del trabajo. ¿Por qué? Porque nos íbamos a trabajar de 9 a 7 y nos olvidábamos del trabajo y ahora ya es imposible. Entonces sí necesitamos que como empresas tengamos la atención con nuestros colaboradores y además regular el tema del home office y no dejar a un lado los factores psicosociales que intervienen para el desempeño, porque el desempeño también es importante cuidarlo, ¿no? O sea, si estás en casa, pero no estás de vacaciones.
pero si estás en casa y te tengo que cuidar, ¿no? Entonces sí es importante que estemos ahí al pendiente, a lo mejor asignar a una persona para que esté en contacto, que realicen capacitaciones de manera constante sobre cómo administrar el tiempo, sobre alguna situación de mejora continua, ambiente familiar, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no estaba preparada para estar en casa. Sí. Y como lo dijo nuestro compañero anteriormente, subió la tasa de violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces eso también viene a perjudicar el desempeño, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Emanuel, con este nuevo esquema de las organizaciones, de las empresas, la parte patronal le debe de proporcionar todas las herramientas suficientes al trabajador para que tenga el desempeño desde home office. Sí, la OIT y la Fundación Europea para el Cuidado de la Calidad de Vida en el Trabajo señalan que los factores de riesgo psicosocial prácticamente son los mismos. Lo que hay que hacer es adecuarlos a esta modalidad particular del teletrabajo, que además tiene sus propias diferenciaciones, ¿no? Desde el teletrabajador que está al 100% trabajando en esta modalidad, los que tienen una manera parcial, un nivel alto, pero con un esquema mixto, y los de alta movilidad, que no es que estén necesariamente en su casa, sino que son supervisores regionales o nacionales, etcétera. De tal forma que, por ejemplo, las condiciones en el ambiente de trabajo se tienen que seguir considerando, se tienen que seguir cuidando, y ahí si son inseguras, si son peligrosas, si son deficientes o si son insalubres, de cualquier manera el planteamiento y la clasificación está ahí en la norma 035, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hay que atender. La respuesta de manera concreta es sí. En principio, el patrón, si existe una relación laboral subordinada, tendría que proporcionar todos los elementos suficientes y necesarios para el desempeño óptimo de esa relación laboral, por lo cual está establecida esa relación laboral. Y así nos podríamos ir con cada uno de los factores de riesgo psicosocial, en donde el punto clave, como bien apuntaba de manera legal el doctor Arturo, es si existe relación laboral, le llamemos como le llamemos, se tienen que cuidar todos los demás elementos. Que no estábamos preparados, tal vez ya venían ciertas iniciativas anteriormente que hay que adecuar ahora con la nueva normalidad por un riesgo sanitario, pero las bases están ahí. Me parece que los viejos vicios, las viejas prácticas que se tenían, pues sí podemos hablar de una esclavitud virtual o electrónica, pero es que ya teníamos un esquema así, no es que se cumplieran las 8 horas o las 7:30 o las 7 horas de trabajo dependiendo del turno, sino que nos quedábamos en la oficina el tiempo que fuera necesario, porque eso, entre comillas, es compromiso o era compromiso. Y es lo que hay que ir cambiando y adaptando a estas nuevas realidades, porque este es uno de los elementos. Pueden suceder otras cosas más adelante en el futuro que no podemos prever, como esta que sucedió. Así que la parte cultural, la parte regulatoria y la de las prácticas ya en las organizaciones tiene que estar conjuntada para que podamos hablar efectivamente de unas relaciones laborales sanas, en donde los participantes, los patrones, los trabajadores y el Estado, pues puedan atender la salud psicosocial de los trabajadores como está planteado en papel y que no sea letra muerta, ¿no? Si no sucedía antes, pues hay que trabajar para que suceda ahora, pero no es algo necesariamente nuevo. Y es que finalmente no todas las actividades o todos los giros de las empresas pueden tener un esquema digital, ¿no? Yo creo que hablamos de un esquema administrativo, pero el esquema de producción tiene que ser vivencial. No podemos mandar las maquinarias a las casas o las construcciones a arma el muro en tu casa y paso y lo recojo, ¿no? Finalmente tenemos que entender que la modalidad de home office
o el híbrido es para temas administrativos, ¿no? Principalmente. Sí, ahí me parece que la gama de las modalidades laborales se tendrá que ver reflejado, como en principio podemos señalar que está en la Ley Federal del Trabajo, en los contratos. La naturaleza, las condiciones y los resultados de desempeño tendrían que estar ahí lo suficientemente claros. Lo que podemos ver en el ejercicio profesional es que es al contrario, se hacen los contratos lo suficientemente amplios y vagos para que quepa todo. Y ese es uno de los principios de las prácticas en las relaciones laborales dentro de las organizaciones que habría que ir modificando. En cuanto al trabajo presencial, bajo estas condiciones de nueva normalidad, de riesgo sanitario, habría que ser más creativos y ahí pues un planteamiento multidisciplinario es lo que nos puede ayudar, por ejemplo, echando mano de la economía del comportamiento o la economía experimental, que ya plantea ciertos modelos de intervención para que las personas puedan tener mayor implicación en el trabajo cuando tienen que estar en tipos de trabajo presencial, cuando tienen que estar en tipos de trabajo en donde no hay flexibilidad, en donde tienen que hacer 1, 2 y 3 y que están además supervisados por calidad. Ahí, bueno, pues la toma de decisiones, el involucramiento socioemocional que se pueda tener con los supervisores y sus colaboradores es un elemento fundamental para conservar la salud mental en el trabajo. Sí, claro, claro, totalmente de acuerdo, Emanuel. Arturo, una parte medular en las empresas, y creo que también ahorita que la economía comience a funcionar, para algunas áreas será el reclutamiento de personal. ¿Será digital? ¿Será por medio de Zoom, de estas plataformas? Esta es una buena pregunta. Quizá yo soy de la vieja guardia. Yo soy de los que prefiero ir al banco y me sellen mi papel y pongan la firma, y si hay problema, pues, al final del día soy abogado, tengo con qué demostrarlo, ¿no? Aunque electrónicamente se puede. Yo creo que en algunas ocasiones tendremos que tener situaciones presenciales. Las cámaras, bajo la comodidad del hogar, quizás no me permitan verificar la reacción de la persona que estoy entrevistando, si realmente me está diciendo la verdad o sobre todo si nada más es un montaje. Considero que las empresas, y sobre todo estas, en México que hay pequeños empresarios, tenemos que tener excesivo cuidado. Oferta de trabajo va a haber. El problema radica en que en México estamos acostumbrados a tratar de fastidiarnos unos a otros y ver cómo no hacemos las cosas, ¿sí? Para esto se tienen que establecer las condiciones de trabajo, no nada más en el reclutamiento, sino si de veras conocen el manejo del material que les voy a proporcionar, si les voy a proporcionar equipos, si lo van a saber cuidar, qué responsabilidad van a tener todos ellos, ¿sí? Esto lo vamos a ver dentro del reclutamiento. Para esto, la Ley Federal del Trabajo ya había previsto los contratos a prueba. Pero sí, yo creo que hay que tener excesivo cuidado en este reclutamiento. Yo honestamente creo que tendrá que ser presencial. Será dadas las necesidades de cada empresa. Y a la hora de la firma de los contratos, Arturo, ¿tú cómo ves la firma digital? Mira, Iván, esta teoría relacionista que te establecía, que te decía yo, dice que si hay relación laboral, subordinación a cambio de un pago, hay relación laboral. No necesito el contrato. El contrato solo me sirve para ver cómo fui contratado. Sí. Cuándo fui contratado. Y por mucho que tenga un supercontrato, como muchos patrones piensan, hazme un supercontrato para que no me demanden. No, el contrato no sirve para eso. Nada más sirve para ver cómo fuimos contratados y nada más. ¿Por qué? Porque las necesidades del servicio van haciendo que las condiciones de trabajo cambien. Esto es, comentábamos de una persona, como decía el doctor Emanuel Martín, contratamos a una persona para que trabaje 8 horas, pero necesito que haga más y empieza trabajando más. Las condiciones se modificaron, el contrato no me sirve para acreditar la jornada de labores, ¿correcto?
Entonces se van modificando las condiciones. Y lamentablemente, y en acotamiento a lo que el doctor señala, aquí en México estamos acostumbrados a que pasemos muchas horas pompa y con eso pensamos que tenemos mucha producción. No me voy a ir de la oficina hasta que no se vaya el jefe para que vean que estoy trabajando. Si llevo mi trabajo al día, no necesito estar todo el tiempo en la oficina. Claro. Eso es lo que tenemos que cambiar. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Juan Carlos, ¿cómo manejar a través de estos esquemas? Porque tal vez muchos estamos regresando, tal vez parcialmente, tal vez mucha gente no haya regresado, pero durante la época fuerte de la pandemia, que tampoco ha terminado, ¿verdad? O sea, más que psicológicamente nos dicen que estamos en otro semáforo, aunque hay más muertos y muchas cosas extrañas o raras, ¿no? El rescindir de los servicios de una persona por estos canales, por estos medios, el despedirlo. Bueno, se vuelve complicado porque evidentemente no hay como tener una reunión en la que les puedas explicar los motivos, ¿no? Sin embargo, se ha estado haciendo por el tema de el distanciamiento social y algunas regulaciones que nos emite el gobierno federal, pues para no tener abiertas las empresas que no son indispensables, pero no, yo creo que como lo dijo el compañero, hay para cosas en las que sí necesitamos estar ahí, ¿no? En la empresa en la que yo presto mis servicios, sí hubo la manera en la que se podía estar, pero no era tan funcional, porque no había una negociación directa. Entonces, ¿qué hacíamos? Mejor citar a las personas y explicarles los motivos y decirle pues, lo que estaba pasando, ¿no? Gran mayoría pues se debe al tema económico que están atravesando todas las empresas, pero sí, no, yo creo que es importante que para estos temas de prescindir servicios de alguien sí sea de manera presencial y tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Creo que también no es bastante bonito, ¿no? Que te digan pues por una videollamada que ya no estás, ¿no? Y también tu opinión sobre sobre reclutamiento o selección por estos medios, Juan Carlos. Sí, se ha llevado mucho, la verdad, durante la pandemia, que como dices, no ha terminado, nada más nos están entrenando para creer que sí. Se ha estado llevando de manera digital casi todos los procedimientos. Ya hay plataformas digitales para entrevistas, ya hay plataformas digitales para capacitar, ya hay plataformas digitales para hacer pruebas psicométricas, ya todo el proceso se está digitalizando. Entonces, sí se ha estado llevando de manera efectiva, pero sí, no hay como tener el tacto de entrevistar a una persona presencial, porque como ese feeling lo puedes ver ahí nada más, ¿no? Sí, claro. Detrás de una pantalla no es tan sencillo, no es tan fácil conocer muchas habilidades, la personalidad y algunas otras cosas que la persona nos dice a través de su lenguaje corporal. Verlo en un cuadrito no nos dice mucho, ¿no? Pero sí, sí ha sido efectivo, pero yo también sigo creyendo que se necesita tener esa interacción personal presencial que nos ayude a ver a quién estamos contratando, ¿no? Toda la persona que llega a la empresa necesita tener la misma visión de crecimiento y que nos ayude a llegar a cumplir los objetivos de la empresa y a lo mejor a través de una computadora no es tan fácil sentirlos o verlos. Sí, correcto, Juan Carlos. Muchas gracias. Emanuel, ¿cómo se tienen que transformar las organizaciones para para lo que estamos viviendo y para lo que sería después de que pasemos de manera real la época de pandemia? Aunque la OMS dice que tal vez son 2 años, la parte de las vacunas, pues al primer trimestre del próximo año. Finalmente no vemos muy claro cuándo termine esto y cómo nos debemos de adaptar con las organizaciones. Sí, la OMS en 2010 propuso un modelo que se llama entornos laborales saludables, que es a partir del cual se retoma el enfoque en la norma 035 de entornos organizacionales favorables. En este modelo de la OMS, que también por su parte la OIT ha trabajado con un modelo que se llama el modelo SOLVE, el enfoque de ambas instituciones es la salud de los trabajadores, es tener organizaciones que funcionen de manera productiva, pero también saludable, de tal forma que este es un elemento más que tendría que estar en nuestra matriz de riesgos
para poder determinar las acciones necesarias. ¿Cómo se tienen que ajustar? Primero, reconociéndolo, agregándolo a esta matriz de riesgos, agregándolo a los elementos de prácticas organizacionales, de prácticas de recursos humanos, de formación de los líderes, de creación o complementación de las políticas organizacionales y las normas de trabajo, de tal forma que se puedan tener diferentes elementos que ayuden a las organizaciones como sistemas sociales a que puedan funcionar de manera eficiente y eficaz. Entonces, por un lado, contar con un enfoque, una estrategia orientada hacia la salud en la misma proporción que a la productividad, tener estas políticas y normas organizacionales y la atención hacia la salud integral de los trabajadores en un nivel físico, mental y social. Y ahí quisiera hacer una puntualización porque cuando hablamos de lo psicosocial, la parte física la tenemos mucho más elaborada, ¿no? De si nos sentimos mal físicamente, pues vamos con el médico. La salud mental, más o menos estamos ya en un proceso de que si sentimos o pensamos algo que está raro, que tenemos ciertos sentimientos o ciertas emociones que no nos gustan mucho, tal vez podamos tomar la iniciativa o alguien nos diga que tomemos la iniciativa de ir al psicólogo o al psiquiatra. Y la que menos estamos acostumbrados a abordar es la salud social, ¿no? Y ahí atender temas como la conciliación en la vida y el trabajo, o el trabajo y la familia, va a ser un elemento fundamental, y es un factor de riesgo psicosocial que está interrelacionado con los demás, ¿no? Ya hablábamos de la jornada de trabajo, las jornadas extensas, y así podemos hablar de la interrelación de todos los factores de riesgo. Así que por ahí mencionabas también en algún momento, Iván y Juan Carlos, la presencia de un psicólogo o en su caso un psiquiatra en las organizaciones. Y sí, aunque no está de manera explícita en la norma 035, sí en la norma 30 podemos señalar que un servicio preventivo de salud tendría que incluir un psicólogo o un psiquiatra si fuera el caso, bajo las condiciones normativas, de tal forma que dentro de las organizaciones, ya sea de manera presencial o a distancia, los trabajadores podríamos tener ese acceso a una atención psicológica o psicosocial, así como podemos ir con el médico para que nos dé un paracetamol o para que nos revise nuestros signos y síntomas y nos pueda decir, ¿sabes qué? Sí, vete al Seguro Social porque tienes este cuadro y lo más probable es que tengas una infección en el estómago, ¿no? Lo mismo tendríamos que tener la posibilidad y el derecho de la atención en la salud mental y la salud social. Así que las organizaciones tendrán que hacer estos ajustes, como ya lo tenían planteado, con ciertos elementos nuevos, como este virus, como puede ser alguna otra epidemia o algún otro evento catastrófico que pueda aquejar a México o al mundo. Entonces, yo lo que pienso es que las organizaciones ya tenían ciertos lineamientos, ciertos modelos, ciertos estándares que podrían estar acercándose, cumpliendo para asegurar tanto la productividad como la salud de los trabajadores, y que será un agregado, un matiz que se tendrá que hacer con esta epidemia para ajustar ciertos elementos, sí. Pero recordar que no es algo nuevo, que es algo que ya había responsabilidad anterior y que es un derecho de los trabajadores, el derecho a la salud y a la atención social. Sí, ok, muchas gracias, Emanuel. Arturo, yo veo un esquema y te preguntaba hace un rato sobre las herramientas de trabajo, porque ahorita los niños, los adolescentes o los adultos jóvenes entran a primaria, secundaria, prepas, universidades, ¿no? Y posiblemente en una familia mexicana existan dos jóvenes y exista el papá y la mamá que están trabajando, están ocupando internet los cuatro simultáneamente, y esto pues se puede volver todo un caos, ¿no?
de violencia familiar, psicosocial, estrés. Creo que es un problema que estamos viviendo real. Efectivamente, no vayas más lejos. Esta plataforma maravillosa por la cual tú nos hiciste favor de convocarnos, hace un par de días colapsó a nivel mundial y México tuvo mucho que ver. Sí, efectivamente, este es un severo problema. A todos nos agarró con los dedos en la puerta. Las capacidades del Internet quizá no sean funcionales o no sean del todo. Y nosotros, bendito sea Dios, a lo mejor tenemos la fortuna de tener una, dos o más computadoras en casa. Pero ¿qué pasa con las familias en donde quizá no llegan ni a computadora, ¿no? Sí. Entonces, sí, efectivamente, todo esto tiene muchas situaciones. Si tú me permites, hay una persona que preguntó, nada más para no irme y dejar su pregunta al aire, que decía que el trabajo por honorarios profesionales puede ser ideal para el home office. El trabajo profesional no es un trabajo propiamente, es una prestación de servicios. Esto es una situación regulada por el Código Civil, no por la Ley Federal del Trabajo. Por cuanto hace al despido, el despido va a ser el problema del patrón, no del trabajador. Sabemos que en México esta es una carga de la prueba negativa. Si yo me levanto y digo, ¿sabes qué? Gracias, y no te enteras de mí hasta que llega la demanda, es carga de la prueba del patrón. Ese es el problema. Acreditar, como siempre ha sido, que no lo despidió. Por cuanto hace a los no nada más la situación emocional que vive el país. Si tenemos la necesidad de salir en algún momento, vemos cómo la gente va con prisa. ¿A qué si no hay tanto tráfico como antes lo había? Todos estamos violentos. El problema es cuando esto se refleja en la casa, ¿sí? El problema radica en que hasta los ladrones necesitan, por fuerza, de un lugar para descansar. ¿Qué mejor lugar para descansar y estar en paz que en tu propia casa? Si tú no consigues esto, por las presiones económicas, sociales, laborales que esto tiene, ¿qué crees? Es hora de empezar a buscar lo que dice el doctor. ¿Sí? Busca ayuda profesional. Yo considero que esta es la oportunidad. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos de dar un paso adelante, demostrar de qué está hecho el mexicano, que sabe adaptarse, sabe buscar las soluciones, aunque no sean las más adecuadas. Estaban crucificando a unos médicos que le habían puesto a un bebé un respirador con un bote de agua purificada, ¿no? Al final del día mostraron lo que se tiene que hacer, ingenio para dar soluciones, y es lo que requiere en estos instantes el país. Muchas gracias, Arturo. Juan Carlos, la gente hoy en este trabajo, bajo estos medios, yo siento que empezamos sin saber qué hacerlo y nuestros fondos eran, pues a lo mejor pasando la muchacha, como tantas parodias hemos visto en la televisión y en los programas cómicos, pero yo creo que se vuelve de verdad un estrés, ¿no? Porque no podemos pensar que todo mundo tiene una casa enorme donde puede tener su área seccionada para hacer estas transmisiones o un trabajo, ¿no? Tenemos que entender la textura de la realidad mexicana, de las familias mexicanas, que posiblemente es un departamento de 60, 70 metros cuadrados, en donde hay gente que tal vez ahorita con esto que comentábamos está transmitiendo en la recámara 1, la recámara 2, la sala y la cocina, porque si no se mezclan todos los sonidos, ¿no? Esto también representa un reto para manejar un estrés, ¿no? Por supuesto, no hubo tiempo. La verdad que no hubo tiempo para hacer mucho. Las empresas hasta hoy están enviándote una silla, ¿no? Por ejemplo, para que tengas la comodidad de trabajar. Pero sí, nos enfrentamos a muchas situaciones. No hay el lugar adecuado, no tenemos las herramientas adecuadas. A lo mejor mi computadora, yo trabajando en una computadora de escritorio, no me la pude traer, estoy trabajando desde mi laptop y no le sirve la cámara. Entonces, no hubo tiempo de muchas cosas, ni de prepararnos, ni de que las empresas nos dieran las herramientas, pues para poder empezar a trabajar desde casa y por supuesto que genera un estrés, ¿no? De que ya se me descargó la computadora, ya se me fue la luz, el internet se saturó y algunas otras situaciones que pues nos generan muchísimo estrés y preocupación porque creemos que no estamos cumpliendo con nuestras funciones, ¿no? O en una junta ya se te apagó la computadora
Entonces, no están las condiciones de trabajo adecuadas, porque la casa no estaba diseñada para que trabajáramos en casa, ¿no? Y como dices, hay cuartos de 4x4 donde la gente no tiene un espacio para hacerlo y están parados o están en una esquina de la cama. Entonces sí es como bastante complicado y también eso lo tenemos que atender. Como empresas, pues buscar la manera, darles las herramientas o acondicionarles algún lugar, mandarles una silla, por ejemplo, que los están haciendo mucho, pues para que tengan la comodidad de desempeñarse de manera positiva, ¿no? Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que es importante, Manuel, el que también los trabajadores que están a distancia o los que estamos a distancia, armemos como un esquema psicológico, ¿no? De tener una rutina como si fuera laboral, me levanto, me baño, me cambio, me adecuo, ¿no? Y pues no me levanto y ahí estoy en la cama acostado, o no formo una rutina laboral, ¿no? Sí, para complementar lo que se ha estado diciendo, nada más puntualizar que cuando hablamos de estrés, una de las definiciones más iniciales que tenemos sobre el estudio de este fenómeno es que es la respuesta que tiene el cuerpo, tanto a nivel físico, a nivel cognitivo, de pensamiento, mental y a nivel emocional, ante cualquier cambio. Entonces, imagínense que cualquier cambio va a implicar una reacción. Sin embargo, va a depender de cómo evaluemos que podemos afrontar esos cambios, que esa reacción va a resultar negativa o no. Sí. Ya aplicado al trabajo, además, tenemos otros elementos de evaluación, que es el nivel de exigencia con todos los elementos que puede implicar para realizar nuestro trabajo y los recursos que nosotros consideramos que tenemos para cumplir con esas exigencias. Así que hablar de que podemos estar en nuestra casa cómodamente, la armonía familiar o en un espacio, etcétera, pues es pues prácticamente un ideal, ¿no? Habrá personas que lo tengan afortunadamente, pero la gran mayoría en México no lo tiene de manera escasa o precaria. De tal forma que estos recursos de los que hablaba, que nos van a ayudar a poder cumplir con las exigencias, pues implican recursos tanto a nivel personal, recursos en aspectos laborales y recursos en aspectos organizacionales. De los que tú mencionabas, Iván, estarían una suerte de combinación entre los recursos individuales o personales y los recursos laborales. Es decir, tener la posibilidad de organizar nuestro tiempo de trabajo, tener la posibilidad de tener un espacio, como decía Juan Carlos, hasta una silla ergonómicamente cómoda, que es otro de los elementos que habría que considerar como condiciones de trabajo. Son recursos que nos pueden ayudar a afrontar de manera adecuada, y adecuada entre comillas, porque no estamos en una condición de trabajo diseñada para poder responder al trabajo. Este es un ejemplo, ¿no? Estamos en casa, estamos en familia, y ya hablaban, ¿no? Acerca de estos elementos de convivencia que son parte de la salud social, que también tendrían que ser un recurso que podríamos tener, pero si tenemos ciertos elementos de violencia familiar, si tenemos ciertos elementos de configuraciones o dinámicas de disfunción en los lugares en donde vivimos, porque además otra cosa que hay que considerar en México es que muchas de las familias tenemos este fenómeno de que le llamamos familias muégano, ¿no? Que vivimos en convivencia con los padres o los suegros o los tíos o los abuelitos, etcétera, y eso vuelve cada vez más compleja la relación familiar. Si eso lo combinamos con lo que ya mencionaban sobre es una sola computadora para no sé cuántas personas, es un espacio relativamente aislado para que, por ejemplo,
que esta semana comenzaron las clases a distancia por parte de la SEP, sí, además le vamos sumando ciertos elementos de cambio que ya hablábamos o mencionaba al principio, y por eso lo mencioné, que el estrés es esta respuesta a cualquier cambio y va a depender de los recursos que tengamos, el que ese cambio vaya a ser una reacción negativa o distrés, que le llamamos los psicólogos, es que va a resultar en una posible caída descendente, o lo que llamamos en México un círculo vicioso, en donde cada vez menos vamos a poder responder de manera adecuada a las exigencias de nuestro trabajo. Claro. Y ahí las organizaciones, las empresas, el gobierno tienen un papel fundamental, porque yo puedo tener muchos recursos personales. Puedo tener resiliencia, que es esta capacidad de adaptarme, de la que ya habían hablado. Puedo tener una familia armónica, pero si la organización no me proporciona los elementos adecuados, por más de que yo pueda tener recursos personales o sociales adecuados, los recursos que no está proporcionando la empresa es lo que va a hacer que no pueda tener un desempeño adecuado. Sin embargo, pues la organización, como las prácticas que ya tenemos en México, a quien le va a atribuir el mal desempeño es al trabajador, Sí, sin claro. poder tener en cuenta que no está proporcionando las condiciones, ni las herramientas, ni la maquinaria, ni cualquier elemento necesario para poder desempeñarse de manera adecuada, y eso va a provocar estrés del malo, es decir, distrés, que es lo que va a ser esta bola de nieve que eventualmente va a ocasionar posiblemente afectaciones mentales o incluso trastornos mentales, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Y aprovecho para tus conclusiones y recomendaciones para despedirnos ya de nuestro foro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A manera de conclusión, remarcar que si hablamos de relaciones laborales, además de la parte legal, que esa es la parte formal, sea por escrito o implícita, estamos hablando de relaciones entre partes. Y ahí estamos hablando de aspectos psicosociales en las organizaciones, en donde ambas partes tienen interdependencia. Y cuando hay una relación de interdependencia, en donde si yo dejo de cumplir lo que tú necesitas y la otra parte deja de cumplir lo que yo necesito, entonces esa relación se va a acabar. Si no se puede acabar porque hay necesidades de los trabajadores, y es lo que pasa en México como cualquier país tercermundista, lo que va a suceder es que las afectaciones de salud en términos físicos, mentales y sociales las van a llevar los trabajadores. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por tu participación. Muy interesantes tus comentarios y esperamos tenerte pronto en una nueva mesa de trabajo. Gracias, Manuel. Arturo, creo que la pregunta que está en el chat es para ti, es muy legal, y tus conclusiones y recomendaciones. Mil perdones, por favor, discúlpame. Mira, lo primero yo creo que debemos de tomar las cosas con con la seriedad que esto merece. La verdad es que no podemos permitirnos decir, es que patrones, es que trabajadores, no pertenezco a un grupo o a otro, pertenezco a uno solo. Somos engranes de la misma maquinaria. Un trabajador estresado no produce lo mismo. Un patrón que tiene una mala organización no va a permitir que los trabajadores se desarrollen y logren su máximo desempeño. En este preciso instante, yo lo que consideraría, salvo su mejor opinión, sería hacer lo que siempre se ha hecho. Adaptémonos, improvisemos como se tuvo que hacer y resolvamos. Porque si estamos esperando a que alguien más nos ayude a resolver esto, no creo que las condiciones de otro lugar sean tan propias como lo es para el país. ¿Sí? Agradezco infinitamente tu invitación y la paciencia de todos por haberme escuchado. Gracias por compartir el panel conmigo. Dios les Muchas guste. gracias, Arturo. Como siempre, tu participación muy importante, muy llenadora para todos los que la están escuchando.
Y pues bueno, esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Arturo. Juan Carlos, tus conclusiones y recomendaciones. Muy bien, pues primero, bueno, gracias por la oportunidad de participar, ¿no? En efecto, digo, la situación que ahora estamos enfrentando es nueva para muchos o para todos. No estábamos listos para algo así y mucho menos pensábamos que sería un periodo tan largo, ¿no? Entonces sí, como lo dijo el compañero, hay que ser solutivos, hay que tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad, a los cambios que van a venir, a este nuevo mundo en el que nos vamos a enfrentar y tratar de ver todo como una oportunidad y no como una desgracia, ¿no? Verlo como una oportunidad para desarrollarnos, para crecer, para ser mejores personas, para dar lo mejor que tenemos y poder seguir creciendo. Muchas gracias, Juan Carlos. También muy agradecido con tu participación. Esperemos contar pronto contigo en otra mesa de trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos. Con gusto, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí quedó una pregunta. Como lo planteó Arturo en un principio, la relación laboral existe y por lo tanto las prestaciones como el aguinaldo, las primas vacaciones, siguen preexistiendo en esta nueva relación home office, presencial o híbrida, ¿no? Quiero mandar un saludo a Sergio Navarro, Arturo Navarro, Jesús Rodríguez, Lisbeth Luna, Freddy González, José López, Juan Carlos López, Claudia, Luis Ángel, Aurora, Juan Carlos Junior, Laura y Adrián Gómez. Muchas gracias por sintonizarnos, vernos bajo esta nueva modalidad digital de la que hablamos hoy y esperamos contar con ustedes dentro de 8 días. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego para todos nuestros invitados y a la mesa de trabajo. Gracias. Hasta luego, excelente día. Igualmente. Gracias. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Gracias. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página y redes sociales para permanecer informados sobre próximas emisiones y repeticiones de La Llave Maestra. Hasta la próxima.